Buen día, mi nombre es Crista Romero y la siguiente presentación es acerca del análisis del artículo publicado por el profesor y doctor Teodoro Bravo en marzo del 2004, titulado Encefalitis por virus Nilo Oeste, en el cual se tocaron los siguientes puntos: epidemiología, ecología, diagnóstico y prevención. Para poderlos contextualizar acerca de este virus, leeremos el siguiente párrafo. El virus Nilo Oeste, o como lo veremos constantemente en la presentación con las siglas VINO, obtuvo la atención de los médicos en el año 1999, donde surgió un inesperado brote epidémico de meningocefalitis en la ciudad de Nueva York. Cabe destacar que la meningitis es una inflamación de las tres membranas, meninges, que recubre el cerebro y la médula espinal. La encefalitis consiste en una inflamación del cerebro, por lo tanto, en la meningocefalitis existe una inflamación tanto de las membranas como del cerebro. El virus atacó varias especies de aves silvestres y domésticas, caballos y humanos. En este trabajo se presenta la virología, la epidemiología, ecología del virus, los mecanismos de transmisión conocidos, los cuadros clínicos y la patogenia de la enfermedad, la prevención, tratamiento de los casos. Bien, la encefalitis Nilo Oeste es causada por el arbovirus de Nilo Oeste, que se ha venido propagando por Norteamérica. La rápida dispersión del vino en Norteamérica es a partir del foco inicial en Nueva York. Después de 4 años, fueron atacadas miles de personas en 39 estados de la Unión Americana, el Distrito Columbia y 5 provincias de Canadá. Un acontecimiento fascinador, pero muy preocupante. Como hemos visto anteriormente en el párrafo, este virus produce encefalitis, una inflamación del céfalo debido generalmente a una infección vírica. ¿Pero qué es el céfalo? El céfalo es una parte central del sistema nervioso de los vertebrados y, como hemos visto antes, este virus atacó tanto a aves, equinos y humanos. Este misterioso virus ha generado la más grande epidemia de encefalitis registrada en Norteamérica. Problema: mitigar la rápida dispersión del vino y brindar una solución efectiva para tratar los daños fisiológicos que sufrió la población americana y norteamericana. Temas a tratar: ecología, epidemiología, diagnóstico y prevención. Ecología. Objetivos. El primer objetivo es conocer cómo se manifestó por primera vez en el ambiente y en gran cantidad de especies de aves, equinos y mosquitos. En Israel, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá se reportaron una mortalidad de aves significativa, habiéndose observado un 100% de los cuervos americanos atacados. Siguiente objetivo: identificar el impacto infeccioso que tuvo el virus en las diversas especies de aves y también la mortalidad que presentó en esta. En Estados Unidos se demostró la infección en 146 especies de aves y 20 de mosquitos. Y por último, el objetivo 3, reconocer la transmisión del vino en los seres humanos respecto al contagio de infección entre aves y mosquitos y cómo especies de mosquitos sirven de puente vectorial. Preguntas de investigación: ¿qué especies de mosquitos transmitieron el virus a los seres humanos? Se supone que fueron una variedad de especies, las especies con puente vectorial, y se concluyó Culex pipiens sería el vector principal del ciclón zoótico. Preguntas de investigación nuevamente sobre ecología: ¿de qué manera el virus logró afectar a diversas especies de animales? Las aves pueden infectarse al comer los mosquitos, a otros pájaros e incluso a roedores. Y se concluyó que la manera de la transmisión fue causada por vía oral. Preguntas de investigación. Ecología. ¿Podría el vino causar la muerte en personas y animales? Aves migrantes son infectadas frecuentemente durante la epizotia. Se consideran los hospederos amplificadores y en los caballos, dejándolos paralíticos. Y se concluyó: se observó un 100% de mortalidad en los cuervos americanos,
siendo esta la única especie afectada en su mayoría. Hasta el momento, en otro caso se considera neurovirulenta para los humanos y potencialmente mortífera. Bueno, yo voy a continuar con lo de la presentación. Mi nombre es Amor Orellana. Les daré una breve explicación sobre la epidemiología y el diagnóstico de este virus. En la epidemiología se estudió el desarrollo epidémico y la incidencia de esta enfermedad, que dio inicio en el distrito Nilo Occidental de Uganda, aunque tiene una distribución geográfica muy amplia en África, Oriente Medio, Rusia, sureste asiático y Australia. Nuestros objetivos tenemos dos. El primero es conocer las epidemias registradas desde el año de 1957 a 2002 y donde presentó el virus más auge con potencial mortífero. Nuestro segundo objetivo es comprender la distribución geográfica del brote y cómo este se propagó desde el continente africano hasta Norteamérica. La pregunta de investigación fue: ¿el virus sufrió una mutación cuando se distribuyó desde el continente africano para Norteamérica? Nuestro resultado es donde las epidemias de 1996 hasta el 2002 produjeron miles de casos humanos afectados por síndromes neurológicos diversos, probablemente debidos a la aparición de una cepa nueva del virus más virulenta y potencialmente mortífera. En nuestra conclusión, dado que la mutación del virus tuvo lugar durante los años de 1990 y 1995, ya que en anterioridad, que fue en el año de 1937 a 1990, solamente eran los brotes epidémicos con síndrome febril moderado, pero al momento de llegar, o sea, ya con la mutación del virus que fue en 1996 hasta el 2002, este virus ya presentaba, ya era potencialmente mortífero. Nuestra segunda pregunta sobre la epidemiología fue si las características se mantuvieron a lo largo de su distribución geográfica. Como resultado tenemos la distribución geográfica del brote fue semejante a la observada en la epidemia de la encefalitis de San Luis de 1975, ya que el brote mantuvo los mismos síntomas y la única manera, o sea, en los lugares que se dio, se mantuvieron los mismos síntomas, pero la única diferencia fue que fue afectando a más población o menor población dependiendo del área que se encontraba este virus. Como siguiente tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico nuestros objetivos fueron concluir los diferentes daños que presentan los pacientes, como son las lesiones focales y del tálamo, neuroinfección, IgM positivo falso, tejidos dañados y meningoencefalitis. El segundo fue entender la importancia que el diagnóstico brinda para poder dar inicio a un tratamiento para minorar los síntomas. Nuestra primera pregunta de investigación sobre el diagnóstico fue: ¿qué clase de procesos o métodos permite efectuar el diagnóstico de encefalitis? En los laboratorios clínicos, el diagnóstico se confirma por la demostración de la IgM en el suero o el LCR. Bueno, el IgM se refiere a la inmunoglobulina M. Este es uno de los cinco isótopos de inmunoglobina presente en los mamíferos. Y con el LCR se refiere a la recolección de líquido cefalorraquídeo. Por este método enzimático de captura inmunoabsorción, que serían sus siglas MAC-ELISA. Aquellos enfermos que ya padecieron del dengue o de la encefalitis de San Luis pueden dar un título IgM positivo falso. Es decir, que personas que ya habían padecido estas dos enfermedades podían provocar un diagnóstico falso, ya que en ellos quedaba como cierta parte del virus parecido al vino
Entonces, cuando hacían este estudio, era falso el resultado, ya que solo estaban confirmando, pero que era de un dengue o de el otro virus, no que era el vino, que es el virus que estamos investigando ahora. En nuestra conclusión, dado que otros dos virus comparten antígenos comunes en el vino se debe efectuar la técnica neutralización por reducción de placas. Este método era más costoso y tardado, pero dado un diagnóstico verídico. Entonces, nuestro diagnóstico tuvo que ser cambiado, es decir, que en vez de ser un método enzimático de captura inmunoabsorción, tuvo que ser una técnica de neutralización por reducción de placas para que el resultado fuera positivo al vino. ¿En qué momento dan inicio los síntomas del vino? La inmunoglobulina M no cruza la barrera hematoencefálica. Su presencia en el LCR, es decir, en la recolección de líquido cefalorraquídeo, es diagnosticada de neuroinfección 90%. De los enfermos con meningoencefalitis tenían la inmunoglobulina M en la muestra del LCR, tomado durante los primeros 8 días del inicio de los síntomas. Llegamos a la conclusión que la muestra debería ser tomada desde un inicio de los síntomas para controlar la IgM se propague más en la muestra del LCR, ya que a partir de los 8 días esta ya había alcanzado un 90%. Mi nombre es María Alejandra Linares y yo voy a hablar acerca de la prevención. Objetivos: identificar los factores preventivos como la inmunoglobulina humana obtenida en Israel que protegió a ratones y seres humanos del virus. Esto sirvió como una vacuna únicamente en Israel, ya que en Estados Unidos jamás se contó con la inmunoglobulina humana. Utilizar los velos de novia para pacientes inmunodeficientes y de la tercera edad. Eliminar los criaderos de mosquitos para disminuir el impacto negativo de las epidemias. En el hogar es importante estar al pendiente del patio o jardín y verificar que no hayan recipientes con agua o charcos con agua. Mostrar la importancia de tener medidas preventivas tanto para médicos, laboratoristas, personal sanitario y población. En este caso se abarca también los cuidados a nivel personal y de hogar, la utilización de repelentes y los insecticidas para evitar las picaduras de los mosquitos. Preguntas de investigación: ¿cuáles son los mecanismos de transmisión del vino? En el 2002, los epidemiólogos reconocieron varios modos de contagio. El más común fue por picadura de mosquitos infectados. Una embarazada infectada en el segundo trimestre hizo la transmisión transplacentaria al feto. El feto, en este caso, desarrolló un daño neurológico bastante severo a través de la leche materna. Cuando una mujer lactante se contamina, el ARN del virus permanece en la leche. Cuando un bebé es alimentado con leche materna, el bebé permanece asintomático. Quiere decir que no presenta ningún síntoma. Y únicamente en este caso, el bebé desarrolla anticuerpos contra el vino por transfusión de sangre. Se confirmó el contagio de 25 personas quienes recibieron plaquetas en un hospital. Y por último, la donación de órganos ya infectados. También se confirmó que 4 personas receptoras de órganos de un solo donador. Estos órganos estaban contaminados con el linaje 1 del vino. Como dato interesante, todos los mecanismos, o al menos estos, llevan un periodo de incubación
de 2 a 14 días, a excepción de este último que tarda 21 días. ¿Existe una vacuna adecuada para evitar el contagio de personas y animales? Únicamente para los caballos existe la vacuna inactivada específica, pero el inmunógeno para el uso humano está todavía en fase experimental. Por lo tanto, la inmunoglobulina humana ya no va a estar en las generaciones futuras. Y la conclusión es la vigilancia epidemiológica activa con el apoyo del laboratorio, la observación de los animales y poblaciones centinelas. Hay que hacer énfasis de que hay que tener vigiladas las poblaciones, especialmente las aves, porque ellos fueron el principal huésped del vino. Y por último, la metodología. Según el artículo, el estudio de la encefalitis fue descriptivo, puesto que busca identificar cómo está conformado. Y cuando hablamos de conformado, también hablamos de los componentes que posee el vino. Según el estudio, poseía 11.000 nucleótidos. Asimismo, el comportamiento del virus y también las diferentes variables de daños en la salud. Cuando hablamos de diferentes variables de daños de la salud, hablamos de los síntomas y de los diferentes daños fisiológicos que presentaron las personas enfermas de encefalitis. Y